¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. La política regional viene marcada estos días por esa querella que ha presentado la Fiscalía Anticorrupción por la trama eólica contra varios altos cargos de la Junta, a los que acusa de cobrar comisiones millonarias por la adjudicación de permisos para construir parques eólicos. Esta misma tarde, la Junta de Castilla y León ha sacado un comunicado en el que dice que se personará en el caso si ve que hay perjuicio para los intereses de nuestra comunidad. Nota que hemos conocido el mismo día en el que la oposición ha registrado 2 peticiones de comparecencia de Juan Vicente Herrera en un pleno de las Cortes para que dé explicaciones sobre este caso. Por segunda vez, la Junta de Castilla y León se dirige a la Fiscalía Especial Anticorrupción para reclamar información sobre la supuesta trama eólica en la comunidad. Lo hizo cuando el diario El País publicó hace 2 años un informe de la Agencia Tributaria en este sentido, y vuelve a hacerlo este martes después de que el pasado sábado El Confidencial publicase que la Fiscalía se va a querellar contra 21 personas, entre ellas exaltos cargos del Gobierno regional. La consejera de Economía y Hacienda en su escrito manifiesta el interés de la Junta en conocer si ha habido perjuicio para las arcas de la comunidad y, si lo hay, personarse como acusación. Reitera que la notificación de la resolución es esencial para saberlo y recuerda que desde que se abrió el proceso ha colaborado remitiendo cuanta información e informes le ha requerido la Fiscalía. En pleno extraordinario quiere el PSOE que comparezca el presidente de la Junta para explicar la supuesta trama eólica por la que empresarios y exaltos cargos de la comunidad habrían percibido 80 millones de euros en la concesión y venta de parques eólicos. Son demasiadas tramas aisladas que requieren una explicación. Podemos respalda esa petición e Izquierda Unida ha registrado la suya propia. Todavía quedan 3 plenos vivos en este periodo de sesiones, por lo tanto es perfectamente factible si hay acuerdo de la mesa. Muchos nos tememos que el Partido Popular volverá a cercenar y volverá a impedir y a obstaculizar la comparecencia del presidente. Ciudadanos comparte el objetivo, pero rechaza ligarlo a los presupuestos. El PSOE no nos ha pedido que nos sumemos, nosotros lo impulsaremos exactamente igual. Aunque el apoyo de todos no sería suficiente, el PSOE necesitaría de los votos del PP, por eso dirige su mensaje al nuevo presidente del Partido Popular. Tiene una magnífica oportunidad para demostrar si hay o no hay un nuevo Partido Popular en Castilla y León. Fernández Mañueco dice que hay que esperar. Nada mejor que los tribunales de justicia para que actúen. Y es tajante. Si hay una persona sobre la que se puede poner con tranquilidad la mano en el fuego es por Juan Vicente Herrera. No es la primera vez que los grupos de la oposición solicitan la comparecencia del presidente. Ya lo hicieron hace un año, después de que el propio Herrera cuestionase que no hubiesen incluido su nombre en la lista de 43 comparecientes que ya había aprobado la comisión creada para investigar el asunto. Ni la Junta ni el presidente se han negado a comparecer en una comisión de investigación a la que su comparecencia no ha sido solicitada. Herrera ya ha comparecido en la comisión del Hospital de Burgos. Y este martes de este asunto, por supuesto, hablaremos después en nuestro tiempo de tertulia y veremos lo que cuenta la prensa regional. Como les decía, este martes el Consejo de Cuentas se reunía con los grupos parlamentarios en las Cortes para buscar una solución al bloqueo que sufre la institución desde que hace un mes la oposición votara contra su plan de fiscalización. Es la primera vez que ocurría. Del encuentro de hoy solo ha salido el compromiso de Encabo Terry, el presidente del Tribunal de Cuentas, de presentar un nuevo plan, que podría ser el mismo, aunque con una memoria explicativa bastante más amplia. Tras hora y media de reunión, No hemos llegado a ningún acuerdo. En ningún caso se han aceptado las propuestas de la oposición. el Consejo de Cuentas se compromete, eso sí, a presentar un nuevo plan que podría ser el mismo, aunque con una memoria explicativa más amplia, y la pelota volverá a estar en manos de los grupos que insisten en sus condiciones. No vamos a dar de paso este informe de fiscalización si no incluye la fiscalización de las cuentas del Hospital de Burgos. La ciudad del medio ambiente de Soria, los conciertos educativos o las contrataciones de las entidades locales son otros de los asuntos que la oposición pide que controle el Consejo de Cuentas. Son asuntos que nosotros entendemos es necesario que entren dentro de la fiscalización y control del Consejo de Cuentas y que hasta ahora no es así. Parece evidente que la labor de fiscalización en esta comunidad es mucho más ambiciosa de la que se nos presenta en dicho plan. El Partido Popular considera esto consecuencia de una legislación deficiente que obliga al Consejo a que las Cortes aprueben su plan, algo que no pasa en ningún otro parlamento, ni el nacional. El plan de fiscalización no debe ser negociado entre los grupos parlamentarios, sino que debe de ser elaborado de forma autónoma e independiente por el Consejo de Cuentas. Mientras dure la parálisis, seguirán en el cajón asuntos como la fiscalización de la cuenta de la comunidad de 2016. Ya ven cómo viene la política regional. Ha llegado el momento de
conocer los titulares más destacados de la prensa regional, pero antes de que Ernesto Escapa nos los lea, les voy a presentar a los tertulianos de esta noche. Evaristo Ruiz, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Cecilio Orera, dichosos los ojos. Buenas noches. ¿Hace cuánto que no venías por aquí? Hemos tenido otros trabajos. Sí, es que estás súper ocupado, estás que no das abasto. Y con la prensa, como les digo, Ernesto Escapa. Ernesto, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Imagino que la trama eólica también se lleva unos cuantos titulares, sí, ¿no? También. ¿Con qué empiezas hoy? Empezamos con el norte de Castilla, que destaca en su primera que la ocupación de menores de 25 años crece en la región por segundo año consecutivo por la mejora económica y la caída de población. Diario de León destaca que el campo reclama medidas de excepción que eviten su ruina como consecuencia de las heladas y de la sequía. Diario Palentino, los embalses del Carrión echan el cerrojo sin llegar al 60% de los cultivos. Diario de Valladolid, El Mundo, la Junta reclama la querella de la trama eólica para personarse. El norte de Castilla, la Junta se personará como parte perjudicada en la trama eólica y también señala que Mañueco, el presidente del PP, respalda la decisión de Herrera de no comparecer ante la comisión parlamentaria. Diario ABC, la Junta estudia ser acusación particular, pero pide a la Fiscalía tener todos los datos. Y por último, La Razón también destaca este mismo asunto en las páginas de Castilla y León. Afean a Herrera su deber invigilando e eligiendo en torno a las eólicas. El PSOE exige al presidente que comparezca en las Cortes por sus responsabilidades en la trama eólica. Gracias, Ernesto. Y otro asunto del que se ocuparán los periódicos de nuestra tierra, en especial, serán especial eco en los periódicos de la provincia de Burgos, porque esta misma tarde conocíamos que el matrimonio fallecido en Nazaré, en esta localidad al norte de Lisboa, en Portugal, arrastrado por una ola, es originario de Tórtoles de Esgueva, un municipio cercano entre Aranda de Duero y Lerma. Esta es la noticia que, como les digo, conocíamos esta misma tarde. La localidad estudia decretar un día de luto por el fallecimiento de sus dos vecinos. Os paso el testigo, tertulianos, y os pregunto por lo que ha sido hoy la noticia del día, o dos de las noticias del día. ¿Debe comparecer Juan Vicente Herrera en un pleno de las Cortes, tal y como pide la oposición por el tema de la trama eólica? ¿Y debe personarse la Junta, tal y como ha dicho en un comunicado esta misma tarde, si detecta que hay algún tipo de perjuicio para la comunidad, en este caso de la trama eólica? Evaristo. Yo. Tú. Abre el fuego. Vamos a ver si consigo explicarme. Determinadas personas del Partido Popular, léase Juan Vicente Herrera, léase Cristina Cifuentes, deben salvar al PP de la quema. Porque lo que está ocurriendo es un goteo constante que está justificando actuaciones de Podemos, por ejemplo, el famoso tramabús, la moción de censura, etcétera, etcétera. Entonces, si quieren que los afiliados y los votantes del PP pensemos que el PP no es un partido corrupto, sino que hay determinadas personas del PP que son corruptas, alguien del PP debe salvar al partido. Y si alguien, en mi opinión, los mejor posicionados para salvar al partido y lavarle la cara frente a los militantes y a los votantes, uno de ellos es Juan Vicente Herrera. ¿Qué tiene que hacer para eso? Ahí es donde viene mi duda, porque si se presenta, si comparece ante la comisión correspondiente, ¿qué ocurre? Que sufre la pena del telediario. No, en el pleno. La oposición pide abiertamente un pleno en el que comparezca el presidente de la Junta. Yo creo, Cecilio, ¿tú cómo lo ves? Juan Vicente se equivoca no yendo a comparecer, debe de ir a comparecer. Todavía no sabemos lo que va a pasar. Sí, pero por lo que decían ahora, decía que si no quería ir. En el PP no lo ven bien. Pero en el PP no lo ven bien, pero yo creo que Juan Vicente Herrera es un hombre que no tiene que tapar absolutamente nada. Es un hombre valiente, es un hombre limpio, y yo creo que debería de ir para quitar dudas, sobre todo para despejar el camino que a todos los castellanos y leoneses nos tiene un poquito preocupados. La trama eólica. La trama eólica es un problema que estamos teniendo, que nos está ensuciando mucho a nuestra región. Y lógicamente el presidente, en el cual confiamos los castellanos y leoneses, debería comparecer sin ningún tipo de problema. Yo creo que debe de ir, decir su posición y de esa forma lavar al gobierno regional en lo que a él compete. Bueno, pues este asunto seguro que va a dar mucho de sí durante los próximos días, habrá que seguir escuchando reacciones y nos vamos a quedar en la política regional porque la semana pasada Murcia se convertía en la primera comunidad autónoma en eliminar los aforamientos.
Y ahora Ciudadanos quiere seguir el ejemplo aquí en Castilla y León. La formación naranja ya incluyó esta petición en el pacto de investidura con el Partido Popular y busca ahora el respaldo del presidente de la Junta del resto de partidos. Para sacar adelante esta propuesta hay que modificar el Estatuto de Autonomía y eso requiere el voto de 1/3, de 2/3 de los procuradores. Entiendo que, bueno, ¿cómo lo veis vosotros lo de eliminar los aforamientos? Al final ha sido una de las medidas más vinculada con lo que se ha llamado la regeneración de la política, con la nueva política. Yo creo que el aforamiento es algo que debe desaparecer, no solamente en la Junta de Castilla y León, sino en todos los estamentos españoles. O dejar muy poca gente, claro, no puedes tener a un presidente de un gobierno todos los días, a un presidente de un gobierno o a un ministro, tal, los puedes tener aforados por el cargo que tienen. Creo que en Francia hay 4 o 6 aforados, en Italia debe haber muy pocos, en Alemania muy pocos, pero es que aquí tenemos 10.000. Eso es una burrada. Yo creo que la gente que tiene que ir al cargo, a desempeñar el cargo, con entera libertad y sin que tenga un caperuzón que le proteja. O sea que estoy de acuerdo con que se quiten los aforamientos. ¿Tú estás de acuerdo, Evaristo? Esto es una de las medidas que contribuiría de verdad a que los partidos se comprometan a la regeneración política que tanto se demanda en estos tiempos. A ver, el aforamiento, el quitar a los aforamientos, que de entrada yo estoy de acuerdo, tiene que ir relacionado con otro tipo de medidas complementarias, como son el tema de la acusación popular. Quiero decir, si tú de repente quitas a 10.000 aforados el aforamiento, te puedes encontrar la tesitura de judicializar la actividad política y que aquí todo perro pichichi empieza a poner, ¿cómo se dice?, empieza a demandar ante la justicia a todo tipo de políticos por venganza, por hundirles, por no sé qué, y esto se convierte en un barullo tremebundo. Sí, aquí existe la acusación popular. El ministro de Justicia ha venido que habría que poner ciertos límites a la acusación popular, es que pero bien es cierto que igual hay muchos casos que si no hubiese sido por la acusación popular, hubiesen quedado ahí en el olvido. Entonces tienes que coordinar una cosa con la otra, porque en esos países que dice Cecilio, y es verdad que hay pocos aforados, no existe la acusación popular. Entonces, es que puedes montar un lío tremendo. Cecilio, levanta la mano. Es muy fácil decir las cosas. Yo creo que cuando Evaristo, a pesar de que es verdad que la acusación popular puede preparar mucho lío. Pero fíjate, los ayuntamientos grandes, los alcaldes no están aforados. Y no están todos los días presentando querellas, no les está presentando querellas a la gente. O sea que, siguiendo el ejemplo de los ayuntamientos, fíjate el Ayuntamiento de Madrid, el de Barcelona, o el de Coruña, o el de Valencia, la cantidad de gente, y sin embargo, se ve que su actividad no se para porque haya demandas. Porque haya demandas. Sí. Pero luego hay otro pequeño detalle, que no sé si habéis caído en él, que es todos estos casos de corrupción que están apareciendo, el inicio son acusaciones de gente muy corriente. Es decir, por ejemplo, el caso de los Pujol, que lo sabía toda Cataluña, es por una novia despechada de su hijo mayor. El caso Lezo es por un alcalde de Leganés que manda una carta diciendo que tiene una cuenta de González y tal. El caso de ahora, de aquí, de las eólicas, es por un funcionario de la agencia tributaria que ve ahí una cosa rara y tal y que empieza a tirar del hilo. Es decir, el Estado, el aparato del Estado no está funcionando. Oye, vamos a seguir con estos asuntos que tienen que ver con corrupción, porque todo esto ha pasado en Castilla y León en un día que ha sido festivo en Madrid. La comunidad ha celebrado el 2 de mayo en medio de la Operación Lezo y con un expresidente de la región, Ignacio González, viendo los actos organizados desde su celda de Soto del Real. Su sustituta, Cristina Cifuentes, se ha reivindicado como bastión contra la corrupción. La presidenta madrileña se ha mostrado muy contundente ante este tipo de comportamientos. O de cualquier otra región. Hoy, más que nunca, todas las miradas estaban puestas en ella. Con su predecesor al frente de la Comunidad de Madrid en la cárcel, Cristina Cifuentes no ha tardado en referirse a la corrupción en su discurso del 2 de mayo. Vivimos días convulsos, están pasando muchas cosas que nos avergüenzan. Tras el terremoto provocado por la detención de Ignacio González en la Operación Lezo, la presidenta madrileña ha querido transmitir un mensaje de firmeza. Porque la corrupción es incompatible con la democracia y el tiempo de los corruptos ha llegado a su fin en la Comunidad de Madrid. Una corrupción que, ha dicho, no solo afecta a su partido,
Sin embargo, desde el PSOE han vuelto a defender un gobierno alternativo al de Cifuentes, entre otros con Ciudadanos, al que hoy le han pedido. Queremos que Ciudadanos dé explicaciones públicas por qué sigue siendo muletilla del Partido Popular y no abre una nueva etapa. La respuesta no tardaba en llegar. Si imputan a la presidenta de la Comunidad de Madrid o no, incumplen el pacto de anticorrupción, podríamos hablar de una moción de censura, pero de momento no han imputado a la presidenta ni hay un incumplimiento del acuerdo. Y mientras Podemos ha decidido protestar contra Cristina Cifuentes así, sin acudir a los actos oficiales del 2 de mayo, pero con una fiesta alternativa. Bueno, mi primera pregunta, te la voy a hacer a ti, Ernesto. ¿Se va a convertir Cristina Cifuentes en la superwoman contra la corrupción? Hombre, de momento ha tenido la valentía de cortar lo que existía en la Comunidad de Madrid y parece que ese político había denunciado ya en distintos foros a miembros de la Ejecutiva Nacional del partido, a la presidenta del partido en Madrid sin que le hicieran caso. Y de hecho ella ha tomado la decisión de acabar con alguien tan importante y se supone que cercano a ella como era el anterior presidente de la comunidad. Sí, sí. ¿Cómo veis vosotros el papel que está desempeñando Cristina Cifuentes en este asunto tan complicado para el PP de Madrid? No lo olvidemos. La Calesi. La Calesi le han llamado, sí, la Calesi. Que tiene sus dragoncillos, ¿no? Que van creciendo. La Calesi. No, a mí me parece que tiene muchísimo tirón. De hecho, salió una encuesta hoy, me parece, que el PP se hundía en la Comunidad de Madrid, ¿sí? Pero Cifuentes aumentaba su cuota de voto. Sí, 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 luego lo vemos. Claro, entonces es lo que decía yo al principio. Tiene que haber personas concretas, físicas, que levanten un poco la bandera de la regeneración democrática, sin ir de salvapatria, simplemente, bueno, esto se ha acabado y hay que cortar por lo sano y se acabó la presente historia. ¿Van a hacer falta muchas Cristinas Cifuentes? Yo creo que Cristina Cifuentes ha llegado tarde, tarde. La trama del canal Isabel II no la destapa, no se destapa ahí. La trama del canal Isabel II se destapa cuando quiso, la presidenta Aguirre quiso privatizar la empresa. Y alguien desde Hacienda dijo, ¿pero cómo? Una empresa pública que está dando beneficios se va a privatizar. Y es cuando al mirar encontró en las cloacas que había, porque había mucha opacidad en la gestión, es donde realmente encontró la compra de las cosas que hicieron en Sudamérica y Centroamérica. Ahí es donde se destapa la trama. Y no tenemos que olvidar, oye, yo la veo valiente a esta mujer, pero ella estaba en el Consejo de Administración del canal Isabel II. Ahí lo dejo. Ahí lo deja tirado, ahí lo deja. Por cierto que en Madrid Podemos ha comenzado una serie de contactos para ver si presenta también una moción de censura precisamente contra Cristina Cifuentes, porque hay partidos de la oposición que no olvidan ese detalle que apuntaba Cecilia Olera, ¿no? Que Cristina Cifuentes también estaba en ese Consejo de Administración del canal Isabel II. Pero os pregunto por la moción de censura, no por la que no sabe Podemos si va a presentar finalmente en Madrid, sino por lo que tiene claro que parece que va a presentar contra Mariano Rajoy. ¿Tiene sentido? Yo creo que no es contra Mariano Rajoy, es contra el PSOE. ¿Contra el PSOE, tú crees? Sí. Y lo voy a explicar. Es decir, explícate, Podemos ha optado, desde Vistalegre 2, ha optado por hacer la política en la calle, con algaradas y con este tipo de manifestaciones. Bueno, pues que le van bien, es su forma de hacer la política y tiene todo su derecho. Entonces, una forma de atraer los focos es presentar una moción de censura, aunque la pierdas. Está consiguiendo las portadas de los periódicos, desde el viernes, sábado, domingo, lunes, martes, la portada es para Podemos. Y la moción de censura no va dirigida contra Mariano Rajoy, va dirigida contra el PSOE, que está en un proceso de primarias y al que en el fondo le está ofreciendo al candidato vencedor de esas primarias la posibilidad de optar a presidente del gobierno, porque ellos no han presentado candidato, para obligarles a mojarse. Si el PSOE dice no apoyamos la moción de censura de Podemos, queda anulado como oposición. Y si acepta esa moción de censura, queda absorbido por Podemos. ¿Es esa estrategia? ¿Es esa estrategia? Esa estrategia que ha dicho Aristóteles, ¿verdad? Sí. Claro. Pero Hombre, han coincidido los tres candidatos a la Los tres candidatos han dicho que no están de acuerdo. Rechazar esa moción. Yo creo que Pablo Iglesias se ha equivocado totalmente. Presentar una moción de censura sin presentar candidato a la presidencia, ya la gente seria de este país, que no somos tontos, nos damos cuenta que lo que está preparando es una jugada, una chiquillada, una tontería, pero claro, una tontería que tiene consecuencias a nivel nacional. Pero la gente seria de este país sois más de la mitad.
Sí, en España hay mucha gente seria. Todavía sí. España es un país con una solidez democrática y hay mucha gente que todavía trabajamos, pagamos nuestros impuestos y queremos que España funcione. Mucha gente, muchísima gente. Entonces yo esto lo veo que es una cosa que es verdad, que lo que quiere es machacar al PSOE, porque si no hubiera esperado. Si quisiera formar parte del gobierno o cambiar el gobierno, hubiera esperado a que pasasen las primarias. Y segundo, con esto está haciendo un favor muy fuerte al Partido Popular. Se ha llevado los focos de atención y se han dejado todas las tramas que estaban apretando, las ha dejado nulas. Eso, ¿qué le ha dicho Susana Díaz a Pablo Iglesias? Que es el tonto útil de Mariano Rajoy. Así le debe dado calificar. Sí, lo ha dicho Susana. No creo que fuera con esa idea. Bueno, después, o ya estaremos pendientes de estos días de cómo evoluciona esta moción de censura, que parece Pablo Iglesias que sí o sí, aunque no encuentre apoyos por parte de otros grupos de la oposición, la va a presentar. Y antes hablábamos de las encuestas, ¿no? Pues esa postura de Cristina Cifuentes le hace triunfar en esos sondeos, en las que el PP madrileño no sale precisamente bien parado. El País y La Razón publican este martes en dos sondeos, en las encuestas, para medir cómo afectaría en las urnas la operación Lezo a la presidenta madrileña, con resultados contrarios. Mientras que la de Metroscopia le da a Cifuentes un 63% de apoyo, que sin embargo no se traduciría en más escaños, de hecho perdería hasta 12, la de NC Report para La Razón da al PP 3 escaños más. Esto es lo que opinaba la vicepresidenta del Gobierno sobre estas encuestas. Hay que trabajar mucho en la Comunidad de Madrid y hay que hacer también muchos esfuerzos y yo creo que eso es lo que se está haciendo en esta comunidad para ser transparente, para ser ejemplar y para dar a los ciudadanos un buen servicio público. Bueno, pues eso es lo que hemos dicho antes de las encuestas, y yo no sé si manejan encuestas o no manejan encuestas los candidatos, que seguro que sí, a la Secretaría General del Partido Socialista. Ya saben que las primarias se celebran el día 21 de mayo, cada vez queda menos, y esta misma semana termina el plazo, el día 4 de mayo termina el plazo para la recogida de avales, y yo no sé si eso nos puede dar una pista de cómo pueden ir las cosas después en las primarias. Yo creo que pista, por ahí no va la pista. No. Por ahí, yo creo que los avales, ¿cuánta gente vota avala a uno y después va a votar a otro candidato? Parece que, tal y como van las cosas, parece que quien más avales está recogiendo es la andaluza, Susana. Yo tengo miedo como socialista, tengo miedo a que se ha radicalizado tanto estas primarias, que tengo miedo al día después, que pueda haber una escisión fuerte en el partido y España necesita un partido socialista fuerte. ¿Gane quien gane? Gane quien gane. Bueno, si gana Pedro, escisión no va a haber, pero como gane Susana es fácil que haya una escisión y España necesita un partido socialista fuerte, por el bien de España, porque España necesita gente, partidos equilibrados que no se radicalicen ni de izquierda ni de derecha. Yo creo que estamos en un momento muy álgido para la política española y creo que hay que hacer las cosas bastante serias. Sí, yo sigo opinando que o hay una victoria contundente de Susana Díaz, que no creo que sea tan contundente como nos gustaría, o efectivamente se va a partir el Partido Socialista, y también el PSC se va a distanciar del Partido Socialista Obrero Español. Bueno, el caso es que en estas primarias socialistas Castilla y León es protagonista, ¿no? Porque Pedro Sánchez ha venido en unas cuantas ocasiones y en campaña yo creo que Susana Díaz va a ser esta semana la primera vez que venga. El jueves. ¿El jueves? El jueves tiene un acto en León y a mediodía tiene una comida con militantes en Torno. En Zamora. ¿Tú cómo lo ves, todo este proceso? Yo las primarias las veo imprevisibles siempre, y además creo que era Alfonso Guerra el que decía que era un mecanismo importado de Norteamérica, que aquí no funciona. Eso dijo la semana pasada. Y la verdad es que los resultados que se van produciendo en distintas primarias, pues, del Partido Socialista van un poco en esa línea, es decir, bueno, pues, hasta ahora no han sido muy fructíferas. Esta semana va a ser noticia también esa visita de Susana Díaz a nuestra comunidad, una de las 3 candidatas a la Secretaría General del Partido Socialista. Lo que fue noticia ayer fueron las manifestaciones del 1 de mayo y vamos a hacer un poco de balance de lo que fueron esas manifestaciones y os pregunto a vosotros si en estos momentos esas manifestaciones tienen el apoyo de la ciudadanía, el apoyo de los trabajadores que de verdad se merecen, o si está quedando, antes me lo decías, Cecilio, un poco para los... Sí, se está quedando para los nostálgicos. Ahora mismo la manifestación del 1 de mayo se está quedando para los nostálgicos, porque no acude a la gente, porque no tenemos líderes sindicales, porque no se planta cara
Desde los sindicatos no está plantando cara absolutamente a nadie. Llevamos 10 años de comparsas. Y eso no lleva a los trabajadores. Los trabajadores se están quedando en casa, pero mucha culpa de los propios sindicatos. ¿Pero hay motivos para salir a la calle? ¿Creéis que sigue habiendo motivos para salir a la calle el 1 de mayo? Aunque sea para cantar, que salgan. Porque el 1 de mayo es una fiesta mundial. Aunque sea para cantar, que salgan. No, sí, no estamos los trabajadores como para tirar cohetes. El problema que hay es que no hay líderes que saquen a la gente a la calle. Sí, a ver, yo creo que sí hay motivos, porque los salarios no han aumentado y deberían haber aumentado ya. La gente está diciendo, bueno, se dice que la crisis se ha superado, pero yo no lo veo. Eso lo dice la mayor parte de la gente. Lo que pasa es que los sindicatos, yo creo que no es cuestión de líderes solo, sino de ganar en credibilidad. Han perdido mucha credibilidad, porque yo creo que no hacen bien su trabajo. Son necesarios, pero tienen que apoyar mucho más a los trabajadores, a todos los trabajadores, a los de la privada también, no solo a los de la pública, a los autónomos también. Tienen que modernizarse los sindicatos, es que están muy anticuados. ¿O no? Tienen que modernizar. Y otra cosa, los liberados sindicales han hecho un daño al movimiento obrero espectacular. Porque es que los obreros, el obrero siempre al que más vigila es a su compañero de trabajo. Liberado sindical, ya no viene por aquí, ya no trabaja, ya no aparece. ¿Qué está haciendo este señor para ayudarme a mí, para ayudar a mi empresa? Exacto, ahí está. Así es. Ernesto, ¿es para nostálgicos, como dice Cecilio, el 1 de mayo, o hay motivos para salir a la calle? Hombre, yo creo que, como dice Evaristo, la situación económica requiere una respuesta de los sindicatos que yo no sé si ellos son capaces en este momento de articular y de llevar a la calle y de poner como interlocutores de la administración y de las empresas. Es decir, yo creo que es fundamental que esa mejoría económica que se detecta en todos los análisis se traslade de alguna manera a los salarios y ahí los sindicatos son la pieza fundamental de ese engranaje. De momento no están funcionando porque no se produce ese traslado. Bueno, dos noticias deportivas, dos resultados deportivos antes de despediros y antes de que vayamos a la publicidad y de que dediquemos la segunda parte de nuestro informativo a hablar del campo, de la agricultura, que tan mal lo está pasando, primero con la sequía y después con las heladas de los últimos días. Una noticia que nos pilla bien de cerca. El Perfumerías Avenida ha ganado 67-44 al Sparks Girona, es decir, que las chicas salmantinas vuelven a ser campeonas de Liga de Baloncesto Femenino y eso es un motivo de orgullo porque podemos sacar pecho y además de verdad. ¿Qué mérito tiene al final en estos deportes donde no se les da tanta cancha desde los medios de comunicación que al final ahí están triunfando? Enhorabuena al Perfumerías Avenida. La otra noticia. La otra noticia que afecta, alegra a unos cuantos tertulianos y entristece a otros cuantos. La verdad es que eso era un día raro, ¿no? Esa eliminatoria del Real Madrid contra el Atlético de Madrid, bueno, ya lo saben todos ustedes más que de sobra. 3-0 ha ganado el Real Madrid gracias a 3 goles de Cristiano Ronaldo, o sea que deja muy de cara a la eliminatoria de semifinales de la Champions. Gracias, chicos. Gracias, Evaristo. Gracias, Cecilia. Hasta la próxima. Feliz semana. Ernesto, aquí te espero mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Nosotros ya nos vamos a una pequeña pausa para la publicidad. Después hablaremos con el coordinador regional de la Alianza por el Campo, con Aurelio González. Hasta ahora. El segundo tramo de este informativo lo vamos a dedicar a recorrer la geografía regional para hacer balance de los daños que está provocando en el campo esta atípica primavera. Después hablaremos de la sequía, pero antes nos ocupamos de las heladas. El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Tierra de León va a pedir la declaración de zona catastrófica. Estiman que las pérdidas pueden llegar al 85% de las 1.300 hectáreas cultivadas. La verdad es que ha sido un palo muy fuerte y la cosecha, lógicamente, de este año se va a resentir y tenemos que ser muy transparentes, tanto en cantidad como, me atrevería a decir, como en calidad. Una mala cosecha. El caso es que las heladas de la semana pasada suponen un nuevo motivo de preocupación para los profesionales del campo, que han sufrido un invierno seco y un abril huérfano en precipitaciones. Desde la Unión de Campesinos de Castilla y León en Valladolid, que este año cumple, por cierto, el 40 aniversario de su creación, ofrecen datos que hablan de pérdidas de cerca de un 60% en zonas cerealistas como Palencia
o Valladolid. Solo Burgos parece evitar cifras tan altas. Esto tiene pinta, a día de hoy, de ser bastante peor que el año 1992. Pues a nivel regional, excepto la zona centro de Burgos y norte de Burgos, el resto de la comunidad autónoma sería comparable a la provincia de Valladolid. Hay zonas donde está perdido el 60%, como puede ser Palencia, toda la zona centro de Palencia, zona sur de Palencia, que son de las provincias cerealistas. Pues ya lo ven, estos días hablar del campo es como hacer un parte diario de daños o de previsiones de daños. Vamos a dedicar los próximos minutos a conocer la opinión de los profesionales. Por eso hemos invitado a nuestro tiempo de entrevista al coordinador regional de la Alianza por el Campo, Aurelio González. ¿Qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, por ir a lo primero, por ir a las heladas de la semana pasada, es verdad que escuchábamos opiniones que tienen que ver con la situación del viñedo, pero no ha sido solo el viñedo el que se ha visto afectado, evidentemente, por estas heladas tardías. No, por supuesto, estas heladas, los daños más rápidos a la vista, que se ven enseguida, son los del viñedo, son los de las plantaciones de frutales o de frutos secos, y ese es porque es inminente, ¿no? Porque se han secado las hojas con la helada rápido. También están afectados los cereales con las heladas, y dentro de unos días veremos ya parcelas de cebada con la espiga pues blanca, porque se han helado también. Ahí los daños han sido cuantiosos y desde luego han sido unos daños de heladas generalizados, ¿no? El récord lo tenemos en León, con esos 9 grados bajo cero, pero en el resto, bueno, pues de territorio de Burgos, de Palencia, Zamora, Valladolid, Salamanca, pues ha seguido, ha seguido afectando a todos estos cultivos. Yo creo que estas heladas, la primera fuerte fue el jueves por la noche, y luego, por supuesto, este último domingo, el domingo por la noche volvió a afectar a una zona de viñedo que se había librado de la del jueves, que era la de Toro, ¿sabe? Porque la helada del jueves yo creo que afectó a todas las denominaciones de origen del vino en Castilla y León, excepto un poco a la de Toro, alguna zona quizás sí, pero bueno, el domingo volvió a helar otra vez en condiciones en esa zona. ¿Y cómo puede afrontar un viticultor esta situación, más allá de cruzar los dedos para que los nuevos brotes den también racimos, que en parte sustituyen a los que se han perdido ya? Bueno, en viticultura hay unas variedades que responden mejor que otras a una brotación tardía. Hay variedades que ya, aunque broten las hojas, ya no va a haber cosecha ninguna. Otras variedades, pues a lo mejor rebrotan mejor y va a poder tener una cosecha 50 al 60% de una cosecha normal, pero desde luego los daños van a ser terribles, ¿no? Y bueno, es que le ha ocurrido en todas. Pero estamos viendo también cómo en algunas zonas, en la zona de Valladolid, el Carpio, otras zonas donde estaban sembradas las patatas un poco antes y estaban nacidas, pues se han helado también. Entonces, el maíz, bueno, pues los maíces en Palencia, que también están sembrados pronto y tal, se han helado. Lo que pasa es que bueno, el maíz es muy fuerte, muy resistente, y aunque esté la hoja caída, luego parece que vuelve a rebrotar y no sufre mucho daño, pero también incluso ha habido remolachas tardías, que si las ha pillado naciendo, pues también se han helado. O sea, desde luego llevamos un añito que, bueno, pues lo que iba dejando la sequía para atrás, ha venido la helada a buscarlo. Es lo que le iba a decir, porque precisamente hemos dejado de hablar de la sequía durante un par de días por los daños provocados a mayores, precisamente por las heladas. Y hablando de la sequía, ya hemos escuchado también a algunos profesionales del campo dando por perdida la cosecha en algunas comarcas de Castilla y León. Mayo no puede solventar en parte algunos de los problemas de este atípico invierno y de esta típica primavera. En muchas zonas ya no, hay solución, aunque caiga en mayo. Tendría que haber llovido en abril o incluso el otro día, el domingo, cuando ha estado lloviendo en la comunidad. Yo creo que la tónica general es que han caído 4 litros y se necesitaban 40 de golpe, ¿no? En cualquier sitio. Las zonas más afectadas por la sequía es Palencia y luego una zona especial de Valladolid, sur de Zamora, todo el Duero Bajo, parte de Salamanca, la zona de Madrigal, de Arévalo, todo esto. Toda esa zona que estoy hablando representa ya el 40% de la superficie cerealista de Castilla y León.
y esa zona ya es irrecuperable, ahí ya estamos hablando de pérdidas del 70 al 80% directamente, y directamente muchas parcelas que ya no se van ni a cosechar, con lo cual los daños van a ser muy cuantiosos. Y bueno, pues la única zona donde todavía tienen perspectivas de tener cosecha, si a partir de ahora viene una primavera normal, sería en Burgos, pero por ejemplo la zona de norte de Zamora, Tierra Campos, parte de Valladolid y tal, los cultivos de cereales de secano, por lo menos en marzo, a primeros de marzo, último de febrero, cayeron 100 litros. Entonces estaban un poco mejor, pero ya están empezando a decir o llueve o no secamos. ¿Qué tuvo ese año 1992, del que ahora tanto se acuerdan los profesionales del campo? ¿Tan malo fue aquel año? Pues sí, el año 92 fue un año con una sequía terrible. No se cogió cereal, y es que tampoco hubo paja. Yo como anécdota te puedo decir que en nuestra organización en Zamora trajimos paja de Sevilla en tren para los ganaderos, porque es que no había ni paja, ¿no? Entonces, bueno, fue un año muy malo para Castilla y León en agricultura, y este año llevábamos el mismo camino en cuanto a la sequía, y ahora ha venido por la helada a hacerlo todavía peor que aquel año 92. ¿Y saben algo de ese plan de la sequía en la cuenca del Duero que llegó a avanzar la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina? ¿Les han dado algún dato acerca de cómo puede ir ese plan? A ver, eso es lo único que hay. Cuando se empezó a hablar de sacar el decreto de la sequía, lo único que se estaba hablando era poner unas normas para darle los poderes a Confederación Hidrográfica para que hiciera la campaña de riego y los controles de riego como creyera oportuno, ni más ni menos, no venía otra cosa. Luego ya ahí hemos empezado a incidir de que no solo teníamos un problema de sequía por los pantanos y en los embalses que no había para regar, que eso también es terrible, porque gran parte de la provincia de Palencia se tenía que haber sembrado de cultivos como maíz y no se ha sembrado, y ya empezamos a decir que, que no solo se hablase de las zonas de riego, sino que ya la sequía estaba afectando a todas las zonas de secano también, y pues a ver lo que hay. En la conferencia el otro día que tuvo la reunión en Madrid, pues la ministra parece ser que no está por la labor más que de poner las ayudas normales que ha habido otras veces, ¿no? Que es intentar buscar financiación para préstamos y tal, y esas medidas normales de un año con problemas, este año no nos sirven. Este año tenemos un problema muy grave, y el problema es muy serio porque no es este año. El problema económico de nuestras explotaciones va a venir cómo afrontar el año 2018, porque cuando tengamos que afrontar el año 2018 sin la cosecha del 17, que tenemos que hacer todos los gastos ahora para la próxima cosecha, y luego sin ingresos, pues va a ser muy duro. El año 2018 va a ser muy duro en muchos sectores. Evidentemente, aunque crucemos los dedos para que este mayo sea generoso en cuanto a precipitaciones y que se salve lo que se pueda, aunque ya ven la opinión de los agricultores es bastante negativa en torno a este asunto, yo le voy a preguntar más allá del 2018 por otro frente que tienen abierto también las organizaciones agrarias y los profesionales del campo y de la ganadería. La reforma de la política agraria comunitaria. Es verdad que ya se han sentado las bases, por así decirlo, se han puesto en común algunos principios que quieren compartir todas las comunidades autónomas cuando llegue el momento de la negociación, pero yo no sé si ustedes son optimistas de cara a esa futura negociación, teniendo en cuenta además que de por medio va a estar la negociación del Brexit, que eso también puede afectar al campo en España. Bueno, nosotros, de cara a cualquier negociación de la PAC, la experiencia lo que nos dice es que siempre salimos perdiendo. Sí. Cuando se ha hecho una reforma siempre hemos salido perdiendo, ¿no? Y muchas veces además se nos quiere vender que se va a facilitar. Cuando hablan de la simplificación de la PAC nosotros nos echamos a temblar porque cada vez lo complican más. Pero aparte de eso, ahora estamos en un momento más complicado todavía. La salida de Inglaterra con el Brexit va a suponer que un país que aportaba más fondos de los que recibía en agricultura sale y va a haber que suplirlos con otros o repartir de otra manera, ¿no? Nosotros creemos que, el otro día en la reunión que hubo de consejeros con la ministra en Madrid, hubo dos comunidades que no estaban de acuerdo con este planteamiento. Navarra y Aragón no firmaron, no estaban de acuerdo, pero la visión generalizada de que queremos una política agraria que sea
agrarista que mantenga las explotaciones agrarias en el medio rural, pues yo creo que es básica y es fundamental. No podemos dejar que la reforma de la PAC sea una reforma que vaya por la vía de vamos a primar otras cosas, muchas cosas medioambientalistas y nos olvidamos de la producción agrícola. Eso no puede ser porque el principal activo, el principal valor para mantener nuestros pueblos, nuestro medio rural, es que haya agricultores y ganaderos en los pueblos. Y por ahí tienen que ir los tiros, y lo que sí tengo claro es una cuestión, ¿no? Que esta reforma, con la falta de presupuesto que puede haber, incluso con una parte del presupuesto europeo que se pueda destinar también al tema de las crisis de los refugiados, pues yo creo que lo que hace es que cuanto menos presupuesto, más justo debe ser el reparto. Yo creo que se debe priorizar a los agricultores y ganaderos que viven exclusivamente de la agricultura y la ganadería, y luego ya, una vez esa priorización, para el resto otro tipo de ayudas. Le voy a preguntar por otro reparto, porque de la política agraria comunitaria y de su negociación tendremos que hablar mucho durante los próximos meses, pero la semana pasada conocíamos el proyecto de presupuestos de la Junta para el 2017. Yo no sé si la consejera Milagros Marcos ya les ha dado pistas acerca de cómo van a ser los presupuestos en agricultura y ganadería. Pues no, tenemos unas bases generales. Tenemos unas bases generales por lo anunciado por el presidente. Y ¿Le suena bien o no? Lo primero que vemos es que son unos presupuestos continuistas, y que, bueno, pues veremos a ver partida a partida dónde se prioriza, pero desde luego lo que nos parece, lo que nos da la primera impresión es que si tenemos el mismo presupuesto, pues no vamos a solucionar el principal problema que estamos todos abordando y denunciando, ¿no? Y es la despoblación del medio rural. Si la despoblación del medio rural es muy grave, yo creo que hay que incrementar los presupuestos para combatirla, y con unos presupuestos continuistas, con lo mismo que teníamos de antes, pues vamos a seguir haciendo lo de antes, perdiendo cada vez más gente en el medio rural. Conoceremos esos detalles de esos presupuestos de agricultura y ganadería. Gracias, Aurelio González, coordinador regional de la Alianza por el Campo. Gracias a vosotros. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Nos tenemos que marchar, ya saben, las noticias madrugan en Castilla y León Televisión. Desde las 7:30 de la mañana, Pilar Ruiz nos contará cómo se despierta este miércoles nuestra comunidad. Gracias, amigos, por su compañía. Que descansen.